Hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios porque estamos casi a punto de terminar un mes más. Pero sabemos que Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer el Salmo 147. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en su fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué precioso, ¿verdad?, este salmo. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios guiándonos en esta noche, para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, para que nosotros preparemos nuestro corazón para recibir esa preciosa palabra que el Señor nos va a hablar en esta preciosa noche. Padre buen Dios, te damos gracias, amado Rey, en esta noche, Padre Celestial. Gracias por este precioso día, Señor Jesús. Gracias, Maestro Celestial, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por tu infinito amor, Señor Jesús. Gracias por lo bondadoso que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Por el cuidado que tú has tenido con nosotros, Señor Jesús. Estamos en esta noche agradecidos, Señor Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor Jesús, para que seas tú, Padre Celestial, tomando el control de nuestras vidas, Señor Jesús. Para que seas tú, Maestro Santo, entrando, Señor Jesús, en nuestro corazón, Padre Celestial. Llénanos de amor, Señor Jesús. Llénanos cada día, Señor Jesús, de sabiduría espiritual, Señor, de inteligencia, Padre Celestial, para que seamos llenos cada día de ti, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor Jesús. No solamente escucharla, sino ponerla por obra, Padre Celestial. En esta noche nos depositamos en tus manos, Padre Celestial, para que tú guíes este culto de principio a fin, Señor Jesús, para que tu nombre en esta noche sea exaltado, Padre Celestial. Bendice a cada familia, Señor Jesús, que está, Padre Celestial, atento, Padre bendito, a esta transmisión, Señor Jesús. Bendice a sus familias, Señor Jesús. Sea usted cada día el proveedor, Señor Jesús. Que sea usted cada día el que da ese pan, Dios mío santo. Bendice sus vidas, Padre Celestial. Todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar una hermosa alabanza. Te adoramos, Padre Celestial, en esta noche, Dios mío santo. Gracias te damos, bendito Maestro. Gracias, Padre Celestial. Honramos tu nombre, Padre bendito. Te exaltamos, Padre. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como eres
voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven y reina solo tú, como en el cielo. Sí, Padre Celestial, gobierna, Padre Celestial, en nuestro corazón, Señor Jesús. Quita, Padre Celestial, todo estorbo, Padre bendito. Gracias te damos. Hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, presidente y reina solo tú, como en el cielo. Sí, amor. Te bendecimos, Padre Celestial. Glorificamos tu nombre, Padre bendito. Gobierna sobre nosotros, Padre Celestial. Oh Maestro Santo, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Sí, Padre Celestial, ven, Padre bendito, desciende sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, que podamos ser revestidos por tu Espíritu Santo, Padre, que podamos ser transformados, Dios mío Santo, día con día, Señor Jesús. Gobierne, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Prepara nuestro corazón, Padre, para poder recibir esa preciosa palabra, Señor Jesús. Que lo que usted venga hablando, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, Padre Celestial, para que podamos cumplir, Señor, con lo que tú nos has mandado, Padre Celestial. Bendice, Señor Jesús, a toda la familia, Señor Jesús, que son parte de este ministerio, Señor Jesús. Guarda sus vidas, Padre Celestial, en tus manos, Maestro lindo, los depositamos, Padre Celestial, para que llegues tú hasta sus hogares, Señor Jesús. Que a pesar de la dificultad de no poder estar aquí, Señor, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Hábleles, Padre bendito, pon entendimiento en cada uno de ellos, Padre Celestial, que puedan recibir tu palabra, Señor, con mucho amor y con mucho agrado, Padre Celestial, que podamos ser obedientes día con día, Maestro Santo. Gracias te damos, Papito lindo, por este hermoso tiempo que nos permitiste estar en tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Ahora sí, no vamos a dejar esperar a mi esposo que trae la hermosa palabra. Bendiciones para cada uno de ustedes, que el Señor me les bendiga en gran manera. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio siempre estar en la casa del Señor y poder compartir la palabra. Estábamos viendo
en la predicación pasada acerca del fracaso del rey Saúl. Y esta noche quiero hablar del tormento del rey Saúl, ¿verdad? Y para eso necesitamos... Aleluya. Necesitamos ir a primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30 al 35. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30 al 35. Y dice la palabra del Señor: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Padre, le pido que esta palabra sea rema a cada uno de nosotros, que podamos ser ministrados por su palabra, que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. El tormento del rey Saúl. Ya vimos parte de lo que llevó al fracaso al rey Saúl, pero hoy quiero que veamos el tormento del rey Saúl. Y la palabra dice, sí, voy a utilizar otro micrófono, hermanos. Gracias. Aleluya. Hola, hola, sí. Amén, gloria a Dios. Hemos tenido ahí problemita con ese micrófono, pero aquí estamos. Amados hermanos, decimos que fueron pocas las victorias que el rey Saúl tuvo. Aunque Dios ya lo había desechado, él siguió reinando, siguió funcionando como rey, a pesar de que Dios ya no estaba con él. Dios ya lo había desechado. Vimos nosotros las cosas o aspectos que llevaron a Saúl al fracaso. Entonces, pero luego de eso viene a su vida un tormento, amados hermanos. Y realmente él perdió autoridad, perdió credibilidad, perdió la paz, perdió el don de disfrutar su reinado, y también la oportunidad de que sus hijos heredaran el trono. Entonces, las actitudes que nosotros tengamos van a traer consecuencias hasta para los nuestros. Entonces, yo quiero hablar hoy de tres cosas que atormentaron a Saúl, amados hermanos, aún siendo todavía rey, pero hubieron cosas que a él lo atormentaron. Y el primero es que había un espíritu malo de parte de Dios en la vida de Saúl. Dios permitió que Saúl fuera atormentado por un espíritu, amados hermanos, porque todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias. Si hay pecado en nuestra vida, van a haber consecuencias graves.
Si hay desobediencia, van a haber consecuencias graves. Amados hermanos, si abrimos puertas a cosas ocultas, diabólicas, van a haber consecuencias. Entonces, había un espíritu malo de parte de Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios lo había permitido. En Apocalipsis se mencionan algunos ángeles que Dios, amados hermanos, les va a permitir que destruyan. Entonces, no es que Dios quiera el mal para las personas, sino que Dios es un Dios justo. Y entonces el rey Saúl, amados hermanos, había abierto puertas para el odio, para la envidia, y ahora ya el Espíritu de Dios ya no estaba con él, sino que en su lugar había un espíritu que le estaba atormentando, que lo incomodaba. Entonces yo veo algo bien interesante acá, y yo siempre lo he predicado, amados hermanos, y es que nosotros podemos ser ministrados por el Espíritu de Dios, o podemos ser ministrados también por Satanás. Depende de quién tú te dejes ministrar, depende de a quién tú le abras la puerta de tu corazón y de tu vida. Creo que el mayor tormento que Saúl tuvo no era quizás que ese espíritu lo llegara a incomodar, sino que la presencia de Dios ya no estaba con él. Él se había alejado, dice, el Espíritu de Dios lo abandonó. Él estaba funcionando como rey, pero no tenía el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que muchas veces las personas pueden estar funcionando y sin el respaldo de Dios. Y eso no va a perdurar, no va a haber frutos. Entonces, el mayor tormento que él tuvo no fue quizá que el Espíritu estaba ahí, sino que la presencia de Dios ya no estaba. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, el Espíritu que ande merodeando tu familia, tú y yo vamos a tener la cobertura de parte del Señor. El problema es que nos desconectamos de Dios. El problema es que contristamos al Espíritu Santo. El problema es que desagradamos a Dios. Y entonces Dios, amados hermanos, se contrista el Espíritu de Él en nosotros y abrimos puertas. Entonces, hay otro punto, que es que el pueblo elogiaba a David. Recuerde de que cuando Dios desecha a Saúl, Dios manda a Samuel a que busque el futuro rey. Y vemos la historia de Isaí y sus hijos, de entre los cuales estaba Saúl y estaba David, y entonces Dios a él lo elige como rey y lo unge Samuel en secreto, pero todavía no estaba funcionando como rey. Saúl estaba en el reinado, pero Dios ya se había provisto de un nuevo rey. Entonces, cuando ese espíritu malo llegaba a intimidar, a incomodar, a atormentar a Saúl, dicen de que la solución fue que alguien tocara el arpa. Y por algunas recomendaciones fue David el elegido para ir y tocar el arpa. Y dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. Cómo Dios tiene planes y cómo Dios conecta todas las cosas. Porque David ya había sido ungido como rey y había llegado al palacio como un arpista, como alguien que estaba, y comenzó a destacar, comenzó a subir de nivel, a ser conocido, amados hermanos. Pero eso también trajo consecuencias. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron miles y a mí miles,
no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces el pueblo elogiaba a David porque Dios le estaba dando victoria. Dios estaba engrandeciéndolo, estaba haciéndolo popular y era clave dentro del pueblo, dentro del ejército. Dice que las mujeres cantaban Saúl, David, dice literalmente, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó en gran manera. Entonces, la victoria o el pueblo cuando estaba elogiando a David, Saúl abrió su corazón al odio, al rencor. Y entonces cada día era una oportunidad para atentar con la vida, con la vida de David. Entonces, y esto venía y lo atormentaba. No solamente que ya no estaba la presencia de Dios, sino que ahora estaba un espíritu malo que le atormentaba, amados hermanos. Y además de eso, se oía un coro, así como nosotros lo hemos cantado. David mató al oso y al león, y hemos cantado, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Entonces empezó ese dicho y eso atormentaba a Saúl. Había en su corazón envidia, amargura, odio, enojo, había turbación. Perdón, había llegado el enemigo a minar su corazón y su mente, que él lo que quería era eliminar a David. Y dice que buscaba ocasión para matarle, a pesar de que actuaba para con él de buena manera, lo felicitaba, pero a la vez en su corazón estaba albergando, amados hermanos, la oportunidad para matarlo. Entonces, es tremendo cuando hay personas, hermanos, que crecen espiritualmente, hay personas que son usadas en dones, y muchas veces algunos no se gozan de eso, sino que lo que tienen es envidia, lo que tienen es enojo, molestia, ¿verdad? Porque algunas personas son usadas. No sé si has experimentado que personas que quizás tú conoces te han tenido envidia porque haces bien un trabajo, porque es usado en un don, porque tienes conocimiento, sea lo que sea. Muchas veces siempre hay personas que vienen y nos envidian. Y entonces vienen y tienen odio y se amargan cuando nos ven. Y entonces eso es un problema. Tú y yo debemos cuidarnos, amados hermanos, de no caer en celo, de no fructificar en esa área de la carne, de celos amargos. Cuando veamos que alguien prospera, glorifiquemos al Señor y digamos gloria a Dios y gocémonos con los que se gozan. No pongamos a cuestionarnos por qué está prosperando, a saber qué está haciendo. No, es Dios que le está bendiciendo. Entonces, pero no, lo que viene, hay odio, hay enojo, hay turbación, hay envidia y hay orgullo y soberbia. Entonces, y somos contaminados y estamos siendo atormentados por presencias que no son de Dios, y estamos atormentados por lo que nos está rodeando. Y eso viene y roba la paz, roba el gozo del Espíritu de Dios. Entonces, si escuchamos al hermano fulano, al hermano sultano, y venimos y nosotros ardemos muchas veces de envidia. Dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos. Entonces, y es interesante ver, amados hermanos, cómo Saúl, aún siendo rey, siguió funcionando en su oficio, pero Dios ya no lo estaba respaldando. Dios ya no lo respaldaba. Tengamos cuidado, amados hermanos, de estar funcionando o de estar haciendo las cosas sin el respaldo de Dios. Las cosas que emprendemos, sean negocios, sea lo que sea, amados hermanos, si Dios no está respaldándonos, pidámosle que nos dé discernimiento y consultemos a Jehová. Ore, pregúntele al Señor si está bien, si está mal. Dios va a hablar a su corazón. Entonces, estaba atormentado Saúl por un espíritu y por ese dicho o refrán o canto que surgía de que él mataba 1000, pero David 10,000.
Y número 3, estamos con algo que atormentaba también a Saúl, que era el pacto de Jonatán con David. Jonatán era el hijo de Saúl, y desde que conoció a David, se hicieron amigos y hicieron un pacto de amistad. Hicieron un pacto, amados hermanos, porque Jonatán veía que su padre no estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que estaba haciendo las cosas alocadamente, y más ahora que estaba siendo ministrado por un espíritu malo. Entonces, amados hermanos, Jonatán reconocía que su padre había perdido el respaldo de Dios, la autoridad ante el pueblo. Entonces dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 1 al 2. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto. Amados hermanos, esto atormentó a Saúl, porque su propio hijo era más leal al futuro rey de Israel, a David, al que mató a Goliat, aquel que estaba el pueblo elogiando. Saúl dijo: mi propio hijo le es leal a David más que a mí. Es que yo voy a decirle algo, amados hermanos. Cuando usted y yo hacemos cosas que son incorrectas, no vamos a recibir elogios de nuestra familia. Vamos a recibir exhortación. Vamos a recibir corrección. No solo porque es la mamá, el papá, el hijo, el hermano, se le va a dejar pasar el pecado o las acciones incorrectas. Y ese es el problema que tenemos, amados hermanos, que muchas veces los lazos familiares muchas veces hacen que nosotros obviemos el pecado. Muchas personas dicen: yo, si mis hijos pecan, yo no lo voy a permitir. Gloria a Dios, amados hermanos, porque tú y yo no debemos permitir el pecado en nuestra casa. Tienes que estar pendiente de tus hijos, en qué están envueltos, en qué ellos están, porque eso puede traer maldición a nuestras casas, a nuestras familias. Entonces, claro, Jonatán era su padre, era el rey, pero él reconocía una cosa: que Dios ya no estaba con él, y que lo que él quería hacer estaba mal. Había agarrado, se había ensañado contra David y quería matarlo. Hay personas que se ensañan contra ti y te quieren, te vituperan, te levantan falsos testimonios, amados hermanos. Pero yo de algo sí estoy seguro, es que Dios pelea por cada uno de nosotros. Y entonces esto atormentaba al rey Saúl. Ese espíritu, hermano, lo incomodaba, no se sentía a gusto. Y estaba David tocando el arpa, y entonces se iba ese espíritu malo. Algo que Dios lo había permitido, porque Dios es soberano. Amados hermanos, las cosas pasan en nuestra vida si Dios lo permite. Y muchas veces, si tú y yo no buscamos ese problema o esa prueba. Pero Dios es un Dios soberano y es un Dios justo. Si tú le buscas, tú le alabas, tú estás tratando de consagrarte al Señor, Él va a tener cuidado de ti. Él va a hacer que tu llamado, que tu ministerio, que tu familia perdure, que seamos fructíferos. Pero la conducta que tenía el rey Saúl no le agradaba a Jonatán, su hijo. Era un mal ejemplo que le estaba dando Saúl a Jonatán. Y es que, amados hermanos, podemos en algún momento, los pastores, los profetas, los evangelistas, amados hermanos, tú puedes en algún momento funcionar no bajo el poder del Espíritu, sino que muchas veces bajo las emociones, los sentimientos, y es peligroso. Tenemos que tener un equilibrio como seres humanos que somos imperfectos.
de, amados hermanos, discernir cuando el Espíritu de Dios nos hable y cuando seamos nosotros los que queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. Entonces, quiere decir esto porque Saúl era rey, pero Dios ya no estaba con él. Y puede decirse que hay pastores que quizás Dios ya no está con ellos. Y hay profetas que quizás Dios ya no es el que habla por medio de ellos. Y hay evangelistas, hermanos, que andan hablando de Cristo y ganan almas, pero ya no están conectados con Dios. Así le pasó al rey Saúl. Y viene y se amarga, y viene y odia, y viene y tiene envidia y quiere matarlo. Entonces, cuando hay cosas en nuestro corazón, claro, somos imperfectos, pero nosotros tenemos que fructificar. Entonces no podemos nosotros como hijos de Dios venir a estar envidiando, no podemos venir a estar odiando, no podemos venir a tener raíces de amargura. Por más que nos cueste, tenemos que perdonar y tenemos que olvidar el pasado y seguir adelante, amados hermanos. Y yo creo que cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios, Él pelea por nosotros. Yo creo eso, que cuando tú y yo le dejamos las cosas a Dios, Él pelea por nosotros. Pero, amados hermanos, había algo interesante en la lectura que dimos al inicio, y es de que Saúl no quería quedar avergonzado. Saúl quería que el pueblo lo tuviera en estima, los ancianos, los líderes, y le dijo: Samuel, regresa conmigo. Me da pena, me va a dar vergüenza, no quiero que me vean mal, no quiero ser deshonrado como rey. Amados hermanos, y quizás en estos días vamos a estar meditando la vida del rey Saúl, hasta ver cómo él termina realmente, cómo termina su reinado y en qué momento y en qué condición. Varias cosas que hizo, hermanos. El rey Saúl fue desechado por Dios, pero también fue atormentado. Muchas veces cuando nosotros cometemos errores y comenzamos a pensar en lo que hicimos, las palabras que dijimos, los comentarios que dijimos, las acciones que hicimos, amados hermanos, venimos y somos atormentados, porque decimos: a saber qué está pensando fulano, a saber qué está pensando sutano, qué va a decir la niña fulanita, y entonces venimos y hay angustia en nosotros. Saúl estaba angustiado en gran manera porque él sabía que ya había un candidato para ser el sucesor, el sustituto. No el sucesor, porque él perdió la oportunidad de que sus hijos estuvieran en el trono. Era un sustituto. Dios se proveyó de otro hombre, dice la palabra, conforme a su corazón. Así que quiero, amados hermanos, que podamos, tengo una nota aquí, ¿verdad? Que no podemos evitar los lazos que se forman en los círculos de amistad, de familia, hermanos en Cristo. Seamos fieles y leales a Dios, y Él hará que los demás lo sean con nosotros. Porque Saúl no podía evitar que fuera amigo de David, no podía evitar ese pacto que hubo. Pero cuando nosotros somos fieles, amados hermanos, no importa los que te rodeen, no importa a quién le hablen, con quién se lleven, Dios siempre va a pelear por ti, siempre va a cuidar de ti, va a levantar tu cabeza. Así que quiero dejar esto en sus corazones, amados hermanos. Vamos a estar meditando estos días la vida del rey Saúl, y así posteriormente la vida de algunos reyes que han sido de Israel, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga, y hacemos una oración. Padre, bendiga a mis hermanos, que sea usted propicio a cada uno de nosotros y que podamos discernir su palabra. Señor, ayúdenos, Padre. No queremos nosotros abrir puertas a espíritus inmundos, a espíritus malos. No queremos abrir puertas, Señor, a manifestaciones demoníacas. Ayúdenos a mantenernos fieles a usted, Padre, y sobre todo consagrados. No queremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
No queremos, Padre Celestial, tener envidia, ni odio, ni orgullo, ni soberbia. Quebrante nuestras vidas, háganos conforme a su parecer, así como ese alfarero, Padre, en el libro de Jeremías, Padre, que esa vasija Él la hizo como mejor le pareció. Así somos nosotros en sus manos, Señor. Ayúdenos, Padre, que el progreso de otros, de nuestros hermanos en Cristo, Padre, nos alegre, nos dé gozo, Padre, y que no actuemos en la carne teniendo celos amargos o envidia, Señor, o codiciando lo que otros tienen. En el nombre de Jesús, ayúdenos, Padre, para que podamos, Padre Celestial, poder tener esa libertad, Señor, de saber que si un amigo mío, alguien conocido mío le habla o le ayuda a alguien, Señor, que yo quizás no tengo mucho acercamiento a esa persona, no poder tener envidia ni poder tener celos, sino que permitir que crezcamos como personas y poder así dar un buen testimonio delante de los inconversos, delante de los débiles, delante de aquellos, Señor, que quizás aún están en la carne. Ayúdenos, Padre, líbrenos de todo tormento, de toda angustia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio estar predicando la palabra del Señor. Le pido que pueda compartir la transmisión. Recuerde que algunas predicaciones están subidas ahí en YouTube, ¿verdad? Puede buscar como Adalberto Mengíbar y ahí hay algunas predicaciones. Todo eso ahorita es segmento del confinamiento, ¿verdad? Y posteriormente vamos a seguir subiendo prédicas, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.